Ocurrencias en gotas. Hoy vamos a conversar con una persona que ha trabajado durante mucho tiempo con el contenido de palabras. Y ya vamos a ver qué palabras. Primero que todo, bienvenida Elizabeth Ungar Leyer. Por venir acá le agradecemos y queremos un poco aterrizar muchos términos que se pronuncian muchas veces, como por ejemplo el de la confianza, el de la transparencia. Y usted es la persona indicada porque usted ha trabajado, por ejemplo, en el tema de la transparencia. Ha trabajado 8 años en Transparencia Internacional. Bienvenida entonces. ¿Por qué usted se dedicó a profundizar en términos como transparencia? Usted es politóloga de la Universidad de los Andes, profesora de la Universidad de los Andes, pero se ha dedicado específicamente a ese tipo de términos que no son muy frecuentes en el vocabulario diario en Colombia. Bueno, primero que todo, María Teresa, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto y un honor estar acá y gracias por esa introducción. A ver, mi interés en la transparencia tiene que ver con mi interés en lo público, no como funcionaria pública, sino con una persona que considera que lo público, como lo dice el vocablo, nos pertenece a todos. Uh-huh. Y para que podamos realmente apropiarnos de lo público, con derechos, pero también con deberes, tenemos que saber qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo público para usted? Lo público es no solamente el gobierno, no es solamente los órganos de poder, los órganos de control, es lo que poseemos comunalmente como ciudadanos y como ciudadanas. Es pues desde lo más obvio, que es los espacios públicos, pero también los dineros públicos, claro. También la ética pública. Es un concepto muy amplio, pero muchas veces lo que estamos viendo es que actores individuales, bien sea públicos o privados, se apropian de aquello que nos pertenece a todos, que es eso lo que es lo público. ¿Somos un país caudillista entonces? Sí, somos un país caudillista, pero eso no necesariamente. No, primero, no somos el único país caudillista. Hay muchísimos países sí. Caudillistas, o más miremos lo que está pasando en América Latina, desde el sur hasta el norte de América Latina. Pero creo que es mucho más que eso o mucho menos que eso. Yo creo que tiene que ver con cómo nos podemos expresar, cómo podemos hacer control político, pero también control a lo público, cómo la información es pública para que todos los ciudadanos puedan hacer precisamente ese control social y ese control político. Y mi interés particular empezó desde que estaba en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Ciencia Política, y fundamos Congreso Visible. Ah, me acuerdo, sí. ¿Qué era eso para las nuevas generaciones? Bueno, Congreso Visible era y sigue siendo, y yo me siento muy orgullosa de que siga siendo, porque eso demuestra que más allá de las personas, los proyectos que valen la pena continúan, y hoy en día en cabeza de una gente, de unos profesionales maravillosos. En medio de una de las mayores crisis políticas que ha vivido el país, claro que ya estamos acostumbrados a decir esta es la mayor crisis política. ¿Qué era el proceso 8000? Exactamente, estábamos en medio del proceso 8000 y en ese momento pues ya se estaba hablando del ingreso de dineros del narcotráfico, no solamente a la campaña presidencial, sino también a campañas de congresistas, y decidimos hacer una página, realmente en ese momento era una página, un proyecto, pero una página donde les pedíamos a los congresistas en esas elecciones
hacer un resumen de su hoja de vida, de sus propuestas y de dónde provenían sus recursos. ¿Ustedes sentían en ese momento que había mucha gente que aterrizaba al Congreso por razones distintas de la hoja de vida? Sí, pero eso siempre ha pasado. Sí, claro. En Colombia, pues es decir, en muchas partes, pero bueno, la verdad, países como Colombia, yo no quisiera, digamos, particularizar el caso colombiano solamente. Sí, llega gente, no solamente, pues muchos llegan por sus capacidades, otros llegan por amiguismos y otros porque ven en su participación en las entidades, en los organismos de elección popular, los congresos, las asambleas, los consejos, una oportunidad de enriquecerse o de favorecer a otros. Y aquí entra nuevamente el tema de la transparencia. Transparencia, sí, algunos son sinceros y otros no son sinceros, podríamos decir. Claro. Ahora, yo soy de las personas que considero que decir que todos los políticos son corruptos es un inmenso error, y no solamente un inmenso error porque están equivocados, sino además porque se generaliza, ¿no? Se generaliza, y además eso contribuye a la pérdida de confianza de los ciudadanos en los gobernantes, en los órganos de control, en las instituciones, que es gravísimo. Gravísimo. ¿Y usted cree que en este momento se está viviendo eso? Sí, creo que se está viviendo eso, en parte por unos mensajes confusos que se están generando desde diferentes entidades del Estado y en particular del gobierno. También porque hay incertidumbre política, incertidumbre económica. ¿Y qué es eso de la incertidumbre? Esa es otra palabra que se menciona mucho. Ya, por ejemplo, la palabra transparencia usted le dio contenido, con Congreso Visible, con prácticas que buscan darle un contenido más positivo y no negativo como suele ser. Y eso está pasando con el lenguaje político en Colombia. Entonces... Pero déjeme, la interrumpí. No, le doy otro ejemplo de dónde viene, digamos, esta vocación, pero que no es mía, es de un equipo de gente joven que siempre trabajé con estudiantes, con profesionales jóvenes, y estando ya en transparencia, diseñamos con el apoyo de un par de organismos multilaterales lo que se conoce como Cuentas Claras. Cuentas Claras es una aplicación que en ese momento hacíamos en Excel, en las primeras versiones, donde los congresistas deben reportar los ingresos y gastos de sus campañas. Esto hoy en día, posteriormente, cuando esto ya estaba muy desarrollado tecnológicamente, ese aplicativo se le donó al Consejo Nacional Electoral. Hoy es el aplicativo oficial para la rendición de cuentas. Muchos dirán, pero es que hay muchos candidatos que siguen reportando o subreportando sus gastos, y otros que simplemente no lo hacen, y otros que introducen información equivocada. Eso puede ser cierto. Y nuevamente aquí entramos al tema de la confianza. Claro. Pero sí ha servido en general, muchísimo. Claro, son aplicaciones que sirven para hacerle el seguimiento a los congresistas. Y hoy en día es obligatorio. Es decir, hoy ya por decreto, hoy en día es obligatorio. Pues estamos viendo literalmente hoy, casos muy preocupantes, es decir, acusaciones al hijo mayor del presidente por el supuesto ingreso de dineros, uno que no fueron reportados, y otros porque de proveniencia presuntamente ilícita. Sí. Pero hay una acusación similar o una investigación similar en el Consejo Nacional Electoral en este momento sobre quien fue el gerente de la campaña del hoy señor presidente Petro, señor Ricardo Roa, por
porque no se reportaron adecuadamente parte de los ingresos, porque se hicieron unos contratos extemporáneos antes de que se iniciara la campaña. Como una estrategia. Sí, entonces avispada. Ahora, claramente esto no es exclusivo ni del candidato. No, pues en la misma Europa ha habido ahí. Pues, exacto. Sacaron un ministro. Pero, porque había, digamos, todo eso es lo que genera desconfianza, lo que genera incertidumbre, porque realmente cuando un candidato o al Congreso o al Consejo o a la Presidencia de la República hace una serie de propuestas programáticas y esas propuestas no se cumplen o incluso se incumplen abiertamente, eso genera incertidumbre en la ciudadanía. ¿Yo para qué voto si todos son iguales? Sí, esa parte es evidente. Digamos, el comportamiento de los hombres y mujeres públicos a veces trae incertidumbre, pero también no hay una mentalidad de desconfianza. Entramos a la parte que usted también ha estudiado. ¿Por qué llegó usted a analizar el tema de la confianza? Pues yo creo que ese tema es decir, y eso no solamente en las relaciones entre gobernantes y gobernados, sino es entre los mismos ciudadanos. Hay varios estudios, por ejemplo, los que ha hecho John Sudarsky y otras personas que demuestran capital social, el tema del capital social. Que hay una desconfianza no solamente, repito, de los ciudadanos frente a los funcionarios públicos, sino también entre los ciudadanos, entre los vecinos, sí. Siempre existe la sospecha de que algo no es transparente. Me está engañando. Exacto. Sí. Entonces, y eso es muy grave porque eso debilita las relaciones humanas. Claro, y ciudadanas. Y ciudadanas. ¿Usted cree que de dónde viene esa desconfianza? Porque uno ve que hay sociedades más estructuradas desde el punto de vista ético, porque ya también entramos al tema ético, en las cuales se tiene claridad qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Pero aquí en este tema de la confianza, llega la desconfianza, es que me está engañando. No hay referentes, digamos, éticos que sean tan contundentes como para que uno diga, y uno lo ve en ciertas sociedades, que la gente no hace eso porque eso no se debe hacer. Aquí ese no se debe hacer, no sé si usted lo nota, que está bastante diluido. Sí, desafortunadamente yo siento que está bastante diluido por la desconfianza. El término de que si los demás lo hacen, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Uh-huh. O este gobernador o este alcalde roba pero hace. Eso es de a poquitos, como decía Turbay, más o menos. Sí, la corrupción en sus debidas proporciones. Exacto, era esa su frase. Yo creo que los países donde ese fenómeno seguramente se siente, pero se siente infinitamente menos, es porque la palabra se cumple y las promesas se cumplen y el Estado cumple. Es decir, la gente tiene la posibilidad de exigirle a sus elegidos que cumplan, y de lo contrario viene el proceso, digamos, de sanción política, de no volver a votar por ellos. Porque la gente siente que paga impuestos, muchas veces unos impuestos incluso mucho más altos que los que pagamos en Colombia, pero ven los resultados. Sí. Porque... O hay confianza. Claro, pero eso va de la mano. Hay confianza porque ven resultados. Si yo estoy pagando... ¿Será que sí? Yo creo que sí. Porque es que yo llego a la conclusión, bueno, hay varias razones a mi modo de ver, y por eso me gusta tenerla aquí para que me controvierta. De eso se trata. Por ejemplo, yo creo que la llamada ética protestante es un poco diferente en el sentido del deber, de colocar el deber como ciudadano. Yo
no hago esto porque no lo debo hacer, porque la sociedad no se debe afectar con eso. No sé usted cómo analiza. Yo, por ejemplo, veo que ahí hay una falla grave de la religión católica. La religión católica, con el tema del pecado, del castigo, pero del castigo en el infierno y todo eso, pues eso es porque pues yo no soy practicante y entonces yo lo analizo de ese aspecto. Yo pienso que el papel de la religión católica ha sido, en cierta forma, de desconocer ese rigor social que obliga a que la gente se comporte de determinada manera. Yo tampoco soy practicante, es más, yo soy agnóstica, entonces, digamos, estoy lejos de tener, digamos, un argumento sólido frente a lo que María Teresa me está preguntando. Pero volvemos nuevamente, digamos, por ejemplo, uno ve países como, no sé, Suecia, los países nórdicos, sí, que los son países los primeros en escandinavos, materia de confianza, ¿no? Uruguay, pues para venirnos más cerca, donde la gente cumple, los gobernantes cumplen, y si no cumplen, existe el tema de la sanción social y de la sanción política. Acuérdese, María Teresa, cuando Antanas Mockus era alcalde, algo tan elemental como el tema de las cebras. Claro. Llegó un momento en que uno podía atravesar una calle sin ningún problema porque todo el mundo, pues la mayoría de la gente aprendió a respetar que la cebra es para los peatones y que el peatón hay que... ¿Y cómo hizo Mockus? Eso todavía está por analizarse. Él lo debe tener muy claro, pero yo creo que con un discurso y unos contenidos muy simples, muy sencillos, pero comprensibles. Comprensibles para todo el mundo, para ver cuáles eran los beneficios de la cultura ciudadana. Es que la cultura ciudadana se basa en la confianza. Sí, acuérdese que con Mockus la gente pagaba voluntariamente más impuestos. Ah, sí. Y los pagaba. Que había pagos anticipados. Claro, sí. Y la gente los pagaba porque confiaba en Mockus y en su equipo de gobierno, porque si no son las personas, son los equipos. Entonces, si esto tiene que ver con la ética protestante versus el moralismo católico del bien y del mal, del pecado y del castigo, no te sabría decir y no quisiera aventurarme. No, claro. Es simplemente una pregunta. Entonces, bueno, hay otro término, además tenemos la transparencia necesaria, el populismo, que usted analiza en el caso de Petro, por ejemplo, la desconfianza, la desafección. ¿Qué es la desafección? Es que todo es decir, es una cadena y me parece muy interesante cómo María Teresa ha ido construyendo esos eslabones de una cadena que todo está atado uno con el otro, sí. Desafección es como una actitud que se tiene respecto de lo público, por ejemplo, por citar un caso. Por un lado eso, primero, como todo el mundo está corrompido, entonces yo me desafecto de lo público, no me interesa, hago mis propios... Eso nos lleva al individualismo, ¿no, verdad? Claro que sí. Y es no me importa. Exacto. No me importa. Porque ese no es mi problema. Ese no es mi problema, pero aún si es mi problema, como nadie lo va a solucionar, yo tampoco lo voy a solucionar. Esa actitud, por ejemplo, es clave para explicar nuestra manera de ser, me parece a mí, como en muchos pueblo. En muchos aspectos sí. Yo pues tuve la oportunidad de vivir un tiempo por fuera hace un año y de las cosas que más me han impresionado a mi regreso es el irrespeto al peatón y el mugre
el desaseo en las calles, pero sobre todo el irrespeto al peatón. Yo tengo un nieto pequeño que lo recojo con frecuencia en el jardín en su coche. Bueno, eso es una odisea. Cruzar una calle sin que se le venga a uno encima a un carro. Exacto. Eso es otra actitud que uno observa en ciertos pueblos que tienen el concepto del deber ser incorporado. Total. En cambio aquí, empezando por la minería ilegal, todos estos, la ilegalidad se instaló y se instala en Colombia de una manera que es muy difícil de erradicar. Pues un ejemplo que seguramente tú has escuchado, lo has utilizado, y que yo lo he escuchado y lo he utilizado, digamos, cuando la gente bota papeles a la calle. Sí. Hay de que se vayan a Miami porque no botan un solo papel. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. O en las filas. Sí. Es decir, la gente el colombiano que viaja se comporta distinto. Se comporta distinto. Se comporta distinto si está en Europa o está en Estados Unidos, porque en Miami. Porque sabe que hay sanción social. Y porque sabe que hay sanción social. Entonces, por eso me encanta esa concatenación que estás haciendo, María Teresa, porque todos estos conceptos van alimentando absolutamente ciudadanía en el fondo. Claro, van alimentando ciudadanía y se van convirtiendo como en alicientes o de fenómenos que debilitan la cohesión social y que debilitan la confianza y que hacen muy difícil la gobernabilidad, además. Clarísimo. Y ascendiendo un poco en el horror, por ejemplo, los asesinatos ya son casi que comunes y corrientes, entonces la gente no reacciona. A mí me impresiona mucho cuando dicen mataron a esta persona, mataron a este líder social, llevamos 300,000, se habla mucho de números que horrorizarían en otro país, porque uno dice, ¿cómo es posible que matan a un líder social y no pasa nada? No, es decir, no es que no pase nada, es que la gente no espera que pase algo. Nos acostumbramos. Yo no sé si recuerdas, María Teresa, en el día de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú decía, todos lo vimos en televisión y no hicimos nada. Todos lo escuchamos en radio todos los días, los asesinatos, las violaciones, el reclutamiento forzado, y no hicimos nada. Todos lo conversábamos todos los días y decíamos qué horror, pero no hicimos nada. Yo creo que eso es parte del horror y de la tragedia que ha vivido este país, que duramos 60 años viendo morir a miles de colombianos y colombianas, o torturados, o secuestrados, o muertos, y no hicimos nada. No hicimos nada. ¿Y qué nada. hubiéramos podido hacer? Es lo que uno se pregunta ya a la edad mía. No, pues ahí. Y dice que somos más o menos de la misma edad, yo un poquito más vieja. No, María Teresa. Pero en todo caso, uno se pregunta ¿por qué? O ¿qué no hicimos? ¿Qué hemos debido hacer? Denunciar, exigirle a la justicia y a las Fuerzas Armadas que actuaran, que cumplieran la misión que constitucionalmente les corresponde, estar abiertos o no abiertos, estar conscientes que ciertas decisiones de los gobiernos simplemente lo que hacían era alimentar aún más ese ciclo de violencia interminable. O no decisión, callar. Muchos callaron. Callamos o porque no quisimos o porque no pudimos, sentíamos que no podíamos, pero fíjate ahora que tampoco hay sectores muy amplios de la población todavía
que no quieren, primero, no quieren que se conozca la verdad completa. Exacto. Y no quieren reconocer lo que saben que fue cierto. Y ahí, bueno, vuelvo a la religión católica, digo yo, hay una pasividad frente a estas cosas, es decir, no que frena la sanción social. Esa es mi teoría, yo sé que es distinta a la suya, pero sí, en realidad uno pregunta, por ejemplo, en todos estos temas mineros, de la minería ilegal, que es una región en donde hay una muy fuerte religión católica, y entonces uno dice, pero ¿por qué no está ahí concretamente, en vez de discursos, por qué no está ahí la religión católica como un factor que hace ver que esa minería ilegal no tiene futuro si acaba con todo? Entonces uno dice... Bueno, a ver, yo digamos, defiendo un poco a un sector sí, claro, cada vez más importante de la Iglesia Católica. Sí. Es decir, todos estos obispos que trabajan progresistas, que trabajan en las regiones más violentas del país, que hacen digamos, esfuerzos de mediación entre grupos alzados en armas. Pero es que luchar contra el poder del narcotráfico y de la criminalidad asociada es una tarea descomunal. Y yo creo que eso es un factor que hace que en Colombia muchos de estos temas de los que hemos venido hablando sean mucho más agudos y más difíciles de resolver. Es que cuando se mueve con el agravante de que en muchas ocasiones este poder criminal y este poder financiero inconmensurable se filtra en los gobiernos. Claro. En las instancias de decisión, en los órganos de control. Entonces, ese es un factor que sí hace mucho más difícil. Permea todo. Permea a muy amplios sectores de la sociedad. Y también genera ese tema de luchar contra esos... Es imposible. Sí. Sí, de lo imposible, más que la desconfianza. Se une a la desconfianza. ¿Hay una relación entre lo imposible y la desconfianza? Se me acaba de ocurrir. Me parece bien interesante. Sí, yo creo que cuando la gente tiene desconfianza, en parte se debe a que dice, esto es imposible. Imposible no porque sea fácticamente imposible, sino porque no existe voluntad. Que no existe voluntad política, o no existen los medios, o no existe... La lucha es demasiado difícil que ni siquiera hay que pensar en eso. Todas estas palabras, estos conceptos que hemos venido desmenuzando, nos llevan a cuestionar un poco cómo es nuestra democracia. Si existe o no existe democracia, o no la afecta todavía de una manera sustancial. No, yo creo que sí existe democracia, y si comparamos con otros países, incluso con países vecinos, claramente estamos infinitamente mejor, pero estamos mejor, es cierto. Colombia afortunadamente ha tenido una institucionalidad que ha permitido que en momentos de crisis o frente a decisiones que claramente vulneran el Estado de Derecho,
esas instituciones han sabido o han podido decir no. Desde la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe hasta la declaratoria de inconstitucionalidad de algunas normas y leyes, etcétera, hasta el reconocimiento de la Corte Constitucional en concreto de unos derechos que en otros países no existen, derechos de las mujeres. Sí, en el caso de Colombia los derechos de las mujeres son mucho más fuertes que en otros países. Sí, el tema del derecho al aborto y otro tipo de el derecho de la eutanasia también. Claro. O pues de la muerte digna, por llamarlo de alguna manera. Entonces, afortunadamente hemos tenido como esas compuertas que en momentos de crisis han evitado que las cosas se desborden. Ayer, por ejemplo, después de las declaraciones de la ministra de Salud, la ministra Corcho, de que si no aprobaban la reforma tal como se había presentado, ella la iba a retirar, el gobierno lo iba a retirar inmediatamente. Congresistas de todas las bancadas, incluyendo la bancada de gobierno, salieron, yo no digo que todos los congresistas, pero sí representantes de todas, a decir, ministra, el Congreso Cálmese. se respeta y aquí hay una separación de poderes y el Congreso no solamente tiene el derecho, sino el deber de estudiar. También en las facultades que se le dio el presidente en relación con los servicios públicos. Claro. Allí hubo un tate quieto, un momento, esto no es así, el Consejo de Estado. Así es. Sí. El otro tema que yo menciono en ese artículo que menciona María Teresa, es el de la democracia participativa y la democracia representativa. Exacto. Eso está reconocido en nuestra Constitución. Sí, pero si es participativa, esa es la duda que tiene uno. Claro, esa es la duda que uno tiene, porque una cosa es decirle a la gente salga a la calle y manifieste a discutir unos proyectos que nadie conocía todavía o que ni los expertos y eso. El tema también es denigrar de los expertos. Es muy fácil, pero los expertos son expertos, independientemente de cuáles son sus posiciones políticas. Una de las actitudes generales y propiciadas por los medios de comunicación, tú sabes que yo soy muy crítica de los medios de comunicación, sobre todo los concentrados, uno lo que ve es que la gente a veces descarta el conocimiento. No importa que yo no conozca las reformas, pero no, esa reforma no puede pasar. Exactamente. ¿Cómo analizas tú esa actitud? Pues mira, eso es propio de los gobernantes populistas y de los gobernantes pero aún extremos. Sin gobernantes Fíjate que Trump siempre negó que había habido COVID hasta que le dio. Eso sí. Y la negación de la ciencia la evidencia. Y de la evidencia es un arma que precisamente alimenta los populismos y alimenta muchas veces levantamientos sociales que uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Entonces, Pero ahí tienes miedo. Porque el miedo es uno de los problemas de Colombia, es decir, el miedo sin saber por qué. No digo que tú no sabes por qué, pero lo que es una actitud social ciudadana que no es participativa, que impide la participación, la democracia. Sí, ahora yo siempre he sido una defensora de la participación ciudadana en asuntos públicos, en el sentido de tener acceso a información. Acuérdate que de analizar las cosas. Que con De Justicia y otras ONGs desde Transparencia promovimos la ley de transparencia y el acceso a la información pública. Acceso, que ha sido muy útil para los medios y los periodistas. Sí, pero de todas maneras yo siento que una cosa es que haya participación ciudadana y otra cosa es utilizar, es decir,
azuzar a la gente para que salga a la calle porque sí. Exacto. Porque es el pueblo. Sin analizar. Eso además va acompañado generalmente de un discurso emocional y divisorio. Uh-huh. El famoso discurso del balcón, famoso entre comillas, ojalá no se vuelva famoso, del presidente hace unas semanas, fue eso, es decir, salgan a la calle porque aquí estamos hablando de unas élites que no quieren ceder y ustedes tienen que hacerse oír e imponerse frente a esas élites y a esa oligarquía. Es decir, esas ya son palabras mayores. Nosotras entendemos... Yo ahí en este Spotify hice una interpretación distinta de esa, que no es exactamente algo promovido por Petro, sino tiene su propio lenguaje. Las manifestaciones de la oposición tienen su propio lenguaje. La puesta en escena de Petro también tenía su propio lenguaje, pero no veo que haya como no veo que el populismo sea tan evidente en el caso de Petro. No sé, o no es la forma tradicional de populismo. Hay algunas imprecisiones que enfurecen a las personas que saben de los temas, por ejemplo, en servicios públicos, pero a la vez hay cierto control porque él tiene, digamos, una trayectoria económica interesante. Sí. Él fue matrícula de honor en el externado los 5 años. Él lee, es una persona que lee, a diferencia de otros presidentes que se veía que no leían mucho. Entonces, a veces lo que piensa uno es que inconscientemente estamos haciendo el esquema de populismo, no populismo. En el fondo, el país es populista. El país desafortunadamente es populista porque no analiza mucho. La política la analiza desde un punto de vista emocional más que analítico. No sé, eso es lo que pienso. No sé. María Teresa, yo nunca he dudado de la inteligencia de la inteligencia y de la formación del presidente, del hoy presidente. Pues lo conocí muchísimo cuando era congresista por el trabajo de Congreso Visible. Claro. Y luego como alcalde. ¿Y cómo lo veías entonces? Un hombre brillante, un hombre absolutamente brillante, un hombre preparado, un hombre de difícil relacionamiento con sus equipos, pero, y ahí viene un pero, una cosa es ser congresista y otra cosa es ser presidente. Sí. Pero más importante aún, y eso no es un asunto que le concierne solamente a Petro, sino a muchas personas del pacto histórico, es que una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser oposición. Exacto. Lo revertiría. Una cosa es ser oposición y una cosa es ser gobierno. Sí. Y a veces pareciera como si algunos funcionarios del gobierno estuvieran haciendo oposición. Ahora, yo reconozco que muchas de las propuestas que ha hecho el presidente y algunos de sus ministros son importantes, son acertadas. El problema, como siempre, es hacer. ¿Cómo se hace eso? Hacer, cómo hacer, no solamente en cuál va a ser el resultado, sino cuál es el proceso que se utiliza para tomar las decisiones, respetando el Estado de Derecho, respetando la Constitución, respetando las normas. Y sin impromptus, que son a veces los que claro, hay que escuchar a la gente. Es decir, yo no sé si, digamos, si me expresé bien, posiblemente no, cuando dije lo de, digamos, del populismo sí. Yo entendí lo que tú querías decir. Yo creo que la gente sí tiene el deber y el derecho de participar, pero respetando las instancias también que hay para el debate entre expertos y escuchando a la ciudadanía. Y analizando, sí. Pues yo creo, Elizabeth, que llegamos al final de este programa,
pero hay mucha tela de dónde cortar y tú eres una de las personas que en este país se ha dedicado precisamente a profundizar sobre esos temas que a veces son tan etéreos como es, por ejemplo, el autoritarismo, el populismo, la transparencia. Y por ejemplo, a la transparencia les has dado carne y eso es importante. Y yo creo que deberíamos hacer todos un mayor intento de reflexionar, de analizar, para poder debatir con un poco más de conocimiento y un poco menos de emoción. Muchas gracias, Elizabeth, y seguiremos conversando algún día. Muchas gracias, María Teresa, te agradezco muchísimo esta invitación. Como dije al comienzo, para mí es un honor y la verdad son muchos, muchos años de conocernos y de compartir ideas. Muchas gracias. Compartir, pero no coincidir exactamente, eso es conversar. Así es. Gracias.